Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos, nuestro amado. Amén. Que el Señor añada bendición sobre bendición, gracia sobre gracia, paz sobre paz, prosperidad sobre prosperidad sobre el pueblo de Dios. Yo sé que hay alegría, hay gozo, hay regocijo en medio del pueblo de Dios. Sabemos que la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Así que si deseamos estar fuertes, tenemos que estar gozosos. Amén. Y es muy lindo ver cómo la alegría de Dios se puede manifestar, no necesariamente porque quizás hoy hayas tenido el mejor de los días, o la mejor de las semanas, o el mejor de los meses, o el mejor de los años. Sin embargo, aunque hayas tenido adversidad, dificultad, problemas, enfermedad, lucha, aflicción, angustia, opresión, lo que sea, de todas maneras el gozo del Señor permanece, prevalece ante las situaciones adversas, porque ese gozo no es generado, no nace en la tierra, sino que es el vino celestial que Dios derrama a través de su Santo Espíritu. Amén. Así que ni las luchas ni las pruebas van a detener a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y yo sé, hermano, que algunos quizás ahorita estén pasando el Niágara en bicicleta con llanta Apache. Y tal vez llegaron a la casa del Señor casi que arrastrando los pies. Pero Dios es tan bueno que viendo la actitud, la necesidad y la disposición en venir a buscar al Señor, a pesar de ese estado de ánimo, Dios va a hacer que no te regreses como llegaste. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que los que venían tristes se van a ir gozosos. Que los que venían con cargas van a despojarse de sus cargas y se van a ir en paz a sus hogares, con confianza, con certeza y seguridad de que Dios está sentado en el trono y que Él tiene bajo control todas las cosas. Amén. Conoce las necesidades de su pueblo el Señor en detalle, mejor que nosotros mismos. Imagínense que el Señor tiene enumerados los cabellos de nuestra cabeza. Yo sé que con algunos no hay mucha dificultad, pero con algunos sí tienen abundancia de cabello. Pero aún con los que tienen abundancia de cabello, el Señor tiene no solamente contados, sino que enumerados, dice una versión. Ese es el control que Dios tiene de tu vida y de la mía. Esa es nuestra confianza. Amén. Déjeme darle pues una noticia quizás no muy grata, y es que nuestro apóstol en este momento no está con nosotros, no porque esté de vacaciones, sino porque está cumpliendo el ministerio que Dios le ha encomendado, y nosotros vamos a orar por él en este momento. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Mire, yo creo que la intercesión del pueblo de Dios es bien importante. Nuestro apóstol nos ha dicho que él siente la intercesión, que él percibe cuando la iglesia se ha levantado a interceder por él. Dice que nosotros vamos a orar, a interceder por la vida de nuestro padre espiritual, por la vida de nuestra madre espiritual, por cada uno de sus hijos, por cada uno de los descendientes de esta casa ministerial, y vamos a declarar en el nombre de Jesús que si se han levantado adversarios, si se han levantado enemigos en contra de la casa ministerial, pues hoy, así como dice la Escritura, por un camino han venido, por 7 caminos van a tener que huir. Y la bendición que desciende sobre nuestra cabeza va a descender sobre nosotros. Así que si la casa de nuestro Padre espiritual está en victoria, tu casa también va a estar en victoria. Amén. Así que al interceder nosotros por él, mire, esto va a ser como un efecto boomerang. Esa bendición que tú vas a enviar va a regresar y va a llegar a tu casa también. Amén. Me acompaña a orar entonces. Padre bendito, muchas gracias por darnos una vez más este gran privilegio de poder reunirnos congregándonos en tu casa, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y que esta noche nos has traído con propósito, con muchos propósitos, Señor. Sabemos que uno de ellos es bendecirnos, hablarnos, edificarnos, Señor. Pero queremos pedirte por la vida del
hombre que has levantado en esta casa como ministro cabeza, como padre de familia, Señor. Ponemos delante de ti al apóstol Sergio Enríquez, lo ponemos a él, a su esposa, hermana Leti de Enríquez, a cada uno de sus hijos y nietos, cada uno de los hogares, Padre bendito, toda la familia ministerial, Señor, declarando en el nombre de Jesús que nosotros como iglesia, como hijos espirituales, hoy nos levantamos como valientes, como escuderos, para rodear, para cubrir en el nombre de Jesús y para hacer huir en tu nombre santo y poderoso todo adversario, toda adversidad que se haya levantado para atacar, para dañar, para perjudicar. En el nombre de Jesús venimos proclamando que por 7 caminos tienen que huir, y venimos levantando victoria en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, proclamamos, decretamos, anunciamos la paz, la bendición, la prosperidad, la salud, la fortaleza en el nombre de Jesús sobre nuestros padres espirituales, y creemos que esa misma bendición desciende sobre este pueblo, sobre cada hogar, sobre cada casa, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor, envía de lo alto esa palabra poderosa que nos edifica, que nos cambia, que nos liberta, que nos sana, que nos fortalece, que nos consuela, que nos reanima, Señor, en el nombre de Jesús. Habla a nuestro corazón, habla al corazón de tu pueblo, Señor. Edifica a tu iglesia a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, me voy a ir directo al grano, hermano, para aprovechar bien el tiempo. Yo en esta oportunidad le titulé a esta enseñanza la sobreabundancia, y yo me voy a apoyar en esta palabra griega que más adelantito la vamos a ver sus significados, y también el numeral de la concordancia Strong, de donde yo saqué esta palabra, que es la palabra periseía, más o menos, tal vez así se puede pronunciar, quizás no. Y yo quise resaltar un poco, tal vez mucho, la palabra sobre, y de alguna manera pues la forma como puse el título lo hice a propósito, resaltando y poniendo por encima incluso la palabra sobre de la palabra abundancia, para que entendamos que la palabra sobreabundancia es una palabra compuesta, y que ahí pues usted puede ver las dos palabras que la componen, que es la palabra sobre y la palabra abundancia. Y del versículo de donde yo extraje esta palabra se encuentra en 2 Corintios capítulo 8. Voy a leerles solamente 2 versículos, el 1 y el 2. Pero antes de tal vez de ir a la escritura, quisiera comentarle lo siguiente. Revisando un poco al respecto de esta palabra y algunas raíces griegas que están relacionadas con la misma, esto ya no lo puse acá, que ya lo vi a última hora, pero usted se recordará que el Señor Jesucristo dijo que el diablo había venido para 3 cosas, básicamente: para robar, para matar y para destruir. Y el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para darnos vida y para darnos abundancia. Fíjese que yo me fui al original en el griego para buscar esa palabra abundancia, y me topé con una palabra semejante a esta, que es la palabra perizos. Y esta palabra literalmente, es decir, su primera definición antes de poder traducirse como abundancia, se puede traducir como superabundante en cantidad y superior en calidad. Y la mayoría de las versiones traducen abundancia, pero la raíz griega realmente de lo que habla es de una superabundancia o de una sobreabundancia. Entonces yo creo que cuando el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para que tengamos vida
y para que tengamos abundancia. Realmente lo que él estaba diciendo es que él vino para que nosotros tengamos sobreabundancia y no solamente abundancia. Entonces yo quiero hacer el énfasis que cuando hablamos de sobreabundancia estamos hablando de algo más que la abundancia, algo que va más allá de la abundancia. Entonces si usted me acompaña en la lectura, 2 de Corintios capítulo 8 versículos 1 y 2, de aquí voy a comenzar con la ayuda del Señor. Dice la escritura: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Déjeme detenerme un poquito acá. Yo quise subrayar acá la gracia de Dios, considerando que la Biblia nos enseña que Dios es multiforme. Aunque es uno solo, Él tiene muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, usted sabe que Él se manifiesta como el Dios de toda gracia, pero también se manifiesta como el Dios de paz. También se manifiesta como Dios de poder, como Dios de salvación. Pero también Él se presenta como Jehová de los ejércitos. Y así podríamos mencionar muchas facetas de cómo el multiforme Dios que conocemos se manifiesta. Y de ahí podemos entender por qué los atributos de Dios, las virtudes de Dios, las características de Dios también son multiformes. Por ejemplo, la escritura nos enseña que el poder de Dios es multiforme. Nos enseña la escritura que la sabiduría de Dios es multiforme. La misma escritura nos enseña que su palabra es multiforme. Es decir, la palabra de Dios, por ejemplo, se puede manifestar como agua, se puede manifestar como fuego, se puede manifestar como martillo, se puede manifestar como espada, se puede manifestar como pan, etcétera. Entonces, la gracia de Dios también es multiforme. El apóstol Pablo dijo de que Dios a los apóstoles los había delegado como administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, considerando que la gracia de Dios es multiforme, yo creo que el apóstol Pablo en este momento está hablando de una de las formas como la gracia de Dios se manifiesta. Y en especial se manifestó a esta iglesia en particular, a la iglesia de los macedonios. Si usted se da cuenta, en este momento el apóstol le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Y entonces les está contando la forma como la gracia de Dios se manifestó en aquella iglesia, dando a entender de que hasta en ese momento sobre esa congregación, es decir, los corintios, todavía no se había manifestado la gracia de Dios de esa manera. Es decir, la gracia de Dios ya se había manifestado allí, pero se había manifestado en otras formas. Pero esta forma muy particular sorprendió al apóstol Pablo de tal manera que él quiso testificar. Y entonces en el siguiente versículo él explica cómo la gracia de Dios se manifestó a los macedonios. Y en el versículo siguiente dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Yo quiero llamar su atención que este versículo nos muestra dos cosas negativas y dos cosas positivas. Es decir, el apóstol Pablo está describiendo la condición en la que se encontraba aquella iglesia, y él aquí por lo menos describe dos cosas. Número uno, que aquella iglesia estaba pasando una gran prueba de aflicción. Ojo con esto, porque él no está diciendo que estaban pasando una prueba de aflicción, sino que él dice que estaban pasando una mega aflicción, una gran aflicción. Pero explica que parte de su aflicción se debía a que ellos estaban viviendo en una profunda pobreza. Vuelvo a la carga, no dice que ellos estaban viviendo en pobreza, sino que dice que ellos estaban viviendo en una profunda
pobreza. A lo que lo quiero llevar es de que ellos, en cuanto a la aflicción, fueron llevados al extremo. Y en cuanto a la pobreza, también fueron llevados al extremo. Ahora, lo sorprendente es que en ese estado negativo, en esa condición, se manifestó la sobreabundancia de Dios a través de dos cosas. Número uno, a través del gozo, y número dos, a través de la liberalidad. Pero tanto el gozo como la liberalidad fueron de alguna manera motivados por la gracia que se había manifestado ahí. Ok, ahora yo quisiera concentrarme un poquito, porque ahorita le voy a describir la palabra periseía. La palabra periseía aparece en esta palabra que la Biblia de las Américas tradujo como abundó. Y ahorita se va a dar cuenta usted con los significados que realmente no estaba hablando de abundancia, sino que de algo más. Porque periseía se puede traducir, según el griego 40-50, como provisión excesiva. Se puede traducir como superabundancia. Se puede traducir como medida sobreabundante. Se puede traducir como desbordamiento por encima de lo ordinario. Esa es la palabra periseía que aparece allá. Entonces yo no sé si usted vaya a calificarme como errado en lo que yo estoy diciendo ahorita, pero considerando por lo menos estos 5 significados que yo le puse acá de la palabra periseía, ¿considera usted que la palabra abundar sea la más apropiada para colocar en ese versículo? ¿Qué dice hermano teólogo o hermana teóloga? Yo considero que no. Yo considero que aquí está hablando de una superabundancia. De hecho, estuve tentado a ponerle de ese nombre a la enseñanza, la superabundancia. Está hablando de una medida sobreabundante, está hablando de algo que va por encima de la abundancia. Entonces, mire, en base a eso le voy a poner una versión que de alguna manera nos da un poquito más la idea, tomando uno de los significados que están acá, que es precisamente cuando habla de un desbordamiento. Y es la Biblia Arcas Fernández. Mire cómo lo tradujo. No son pocas las pruebas que tienen que soportar, pero su gozo es tan desbordante. Aquí aparece la palabra periseía. Su gozo es tan desbordante que a pesar de la extrema pobreza en la que viven, han derrochado generosidad. Mire qué tremendo. Su gozo es tan desbordante. Pero mire, cuando uno busca el significado de la palabra desbordante, generalmente casi en un 99% está asociado con lo que sucede con los ríos cuando se salen de su caudal, cuando rompen los límites y empiezan a inundar todo aquello que está a su alrededor. Esa es la idea que da el desbordamiento. Entonces, cuando está hablando de esta abundancia, está hablando de una abundancia de gozo que se extralimitó, que fue más allá de lo ordinario, que fue más allá de los límites, que fue más allá de lo que se conocía, de tal manera que el apóstol Pablo nunca había visto una manifestación del gozo de Dios de esa manera. Porque lo asombroso acá era que la situación, las circunstancias eran adversas. No eran motivo de alegría, no eran motivo de regocijo, no eran motivo de fiesta, no eran motivo de gozo. Y lo lógico y tal vez lo que el apóstol Pablo esperaba al saber de que iba a visitar a una comunidad que estaba en una extrema pobreza, él dijo: de plano voy a encontrar a una iglesia deprimida, a una iglesia afligida, triste, desanimada, desconsolada. Y que si cuando él llega a esa iglesia se encuentra con una iglesia que está desbordando en gozo, en alegría, que tiene celebración, que tiene fiesta, que tiene gritos de júbilo y que no se puede callar de alabar el nombre de Dios. Entonces él dice: aquí está ocurriendo algo extraño. Y lo único que puedo entender es de que la gracia de Dios se derramó de una manera especial en este lugar.
Porque ellos deberían de estar lamentándose, llorando, quejándose tal vez, y tienen tanto gozo. Y mire, esto es lo impresionante. Tienen tanto gozo que a la hora de dar derrocharon generosidad. Cuando usted sigue leyendo se da cuenta que el apóstol Pablo dice: primero se dieron ellos y nos rogaban, nos suplicaban que no les quitáramos el privilegio de dar, de ofrendar, de participar en el progreso del evangelio, y no como nosotros lo esperábamos, sino que más allá de sus posibilidades dieron. Entonces mire, cuando hay gozo sobreabundante, es imposible que uno deje de dar. El verdadero gozo, ese gozo que el Espíritu Santo provee, te lleva a una calidad de vida que aún en medio de la peor escasez nunca te vas a quedar con las manos vacías. Siempre vas a tener algo en tu mano para proveerle a otros, porque tu gozo es tan grande que quieres hacer partícipes a otros de la gloria, de la gracia, de la bendición que Dios te ha dado a ti. Ahora, mire, el rema que yo traigo en esta oportunidad es el siguiente: que siempre, y ahí va a ver con los versos que primero, a mí como el tema es la sobreabundancia, yo traigo sobreabundancia de textos bíblicos hoy. Pero ahí va a ver que los versículos, con la ayuda del Señor que nos dé tiempo ver, coinciden exactamente en esto que le voy a decir. Que antes de manifestarse una sobreabundancia, se manifestó una abundancia. Pero esa abundancia no era abundancia de algo bueno, sino que vino una abundancia de algo negativo, de algo malo, de algo desagradable. Y eso dio lugar a que viniera la sobreabundancia de lo bueno. Es decir, pareciera que lo negativo, lo malo, llega primero. Llega Felipe a Samaria y ya se había adelantado Simón el mago. Llega Pablo con Sergio Pablo y ya se había adelantado Bar Jesús. Es decir, lo malo llegó primero, pero cuando llega lo bueno de Dios, llega a destruir todo lo malo que se ha sembrado, a declarar inoperante toda, perdone por la redundancia, toda operación de las tinieblas, a anular. Porque siempre Dios va por encima de sus adversarios. Entonces mire, ¿cuál era la abundancia que ellos tenían antes de que llegara la sobreabundancia? Ellos tenían abundancia de problemas. Esa abundancia yo sé que nadie la quiere. Ellos tenían abundancia de aflicción. Ellos tenían abundancia de escasez. Ellos tenían abundancia de pobreza. Ellos tenían abundancia de hambre. Ellos tenían abundancia de necesidad. Y entonces cuando abundó lo malo, entonces sobreabundó lo bueno. Y lo que se sobreabundó fue el gozo. ¿Cuántos quieren que sobreabunde el gozo? Ay, hermano, mire, Dios trabaja de unas maneras tan extrañas que uno pensaría que el momento en el cual se va a multiplicar el gozo es aquel día, aquel momento cuando tu jefe te llamó a la oficina para decirte que eras el empleado del año, ni siquiera del mes, y que por lo tanto te iban a promover a una mejor posición. Y si no se enoja, tal vez te dijo el jefe, le vamos a duplicar el salario. Uno pensaría que ese es el momento oportuno para que se multiplique el gozo, y por supuesto que eso causa alegría. ¿Cuántos se alegrarían si les aumentan el sueldo por lo menos al doble? Claro, por supuesto, hermano. Pero Dios no trabaja así, sino que Dios permite que en el ambiente hostil, cuando la situación es adversa,
los problemas, Dios dice: este es el mejor momento para que yo sobreabunde a mi pueblo en alegría y en gozo. Y entonces se va a tener que reconocer que esa alegría no proviene de la circunstancia, que ese gozo no proviene de esa situación, sino que ese gozo yo lo envié a pesar del problema, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de la angustia, a pesar de la tribulación. Mire este versículo que le voy a leer. Génesis 41:52. Y llamó el nombre del segundo. Aquí está hablando del segundo hijo. Está hablando de José. Dice que lo llamó Efraín. Efraín quiere decir doblemente fructífero. Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de la abundancia. No, dice así. Perdón, yo me equivoqué. Mire qué tremendo esto. Dios me hizo fructificar, pero la tierra que escogió para que yo fuera fructífero, otras versiones dicen: Dios me ha hecho fecundo. Pero el lugar en donde Dios me hizo fecundo fue en la tierra donde me oprimieron, donde me afligieron. Fue a la tierra a la cual yo fui vendido como esclavo. Fue en la tierra donde me acusaron en falso y dijeron que yo había intentado violar a una mujer y me metieron a la cárcel. Fue en la tierra donde me abandonaron, en donde yo no tenía a quien pedirle ayuda, por cuanto yo era un extranjero, un extraño en aquella tierra. Fue en esa tierra donde Dios dijo: ahí te voy a fructificar. Sí que Dios, hermano, cuando escoge a alguien para hacerlo fecundo, para hacerlo fructífero, para multiplicarlo, no necesariamente lo va a llevar a una tierra en donde, hermano, todo es color de rosas. Puede ser que esa tierra representa una etapa en nuestra vida, quizás un momento de adversidad, de aflicción, de problemas. Pues ese es el momento, ese es el ambiente donde Dios trabaja para hacernos fructíferos. Así que no hay que temerle a la aflicción. Mire, cuando José dice que Dios lo había hecho fructífero o fructificar en la tierra de su aflicción, esta palabra aflicción, según la concordancia Strong, es la palabra oni. Esa sí está fácil de pronunciar. Del hebreo 60:40. Y mire, se puede traducir de esas 4 maneras. Aparte de aflicción: depresión, angustia, miseria, pobreza. En otras palabras, José está diciendo: Dios me hizo fecundo, me hizo fructífero en un momento de depresión, en un momento de angustia, en un tiempo de miseria, en un tiempo de pobreza. En otras palabras, él lo que está diciendo es que todavía no habían nacido los macedonios. Perdóneme que se lo explique de esta manera. Él lo que está diciendo es: a mí me pasó lo que le pasó a los macedonios, o a mí me pasó lo que le va a pasar a una iglesia en Macedonia en un tiempo futuro, que se va a derramar una gracia tan poderosa de parte de Dios, que en medio de un tiempo de angustia, de depresión, de opresión, de aflicción, va a haber fructificación. Ay, hermano, mire, de esto hay muchos versículos. Le voy a poner otro para convencerlo. Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de tal manera que los egipcios llegaron a temerle al pueblo de Dios. Entonces mire qué interesante esto, porque yo le dije hace un momento que para que venga la sobreabundancia de lo que Dios nos va a dar, va a venir la abundancia de cosas negativas. Y cuando usted lee el contexto de este versículo que yo le acabo de poner acá, aunque aquí le puse solo parte del versículo, usted se da cuenta que dice la escritura que se levantó un faraón que no conocía a José
Y que entonces él dijo: este pueblo se está multiplicando, está creciendo. Entonces nosotros tenemos que actuar astutamente. Y entonces dice que él ordenó que les pusieran duras cargas sobre sus hombros para amargarles la vida e impedir que ellos subieran de aquella tierra. Es decir, ellos ya eran fructíferos, ellos ya tenían abundancia, ellos ya se estaban multiplicando, y cuando el adversario vio eso, dijo: tenemos que detenerlos, tenemos que impedir que siga ese proceso de desarrollo, de crecimiento, y lo que vamos a hacer es que los vamos a oprimir. Entonces aumentemos el trabajo, aumentemos la carga, aumentemos la opresión. En otras palabras, vino la abundancia de la opresión. Lo que no sabía el enemigo es de que estaba contribuyendo a la sobreabundancia, porque mientras más los oprimía, ellos más se multiplicaban y ellos más se expandían, más se extendían. Entonces mire, aquí hay una cosa bien interesante. Mientras más el enemigo te quiera oprimir, más te va a bendecir el Señor. Mientras más el enemigo te quiera hacer la vida imposible, mientras más el enemigo te quiera atacar, mientras más el enemigo quiera hacerte infeliz, mayor bendición es la que va a derramar el Señor sobre tu vida, porque Dios siempre va a ir por encima de lo que haga el adversario. Dios tiene el control. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Esta es la Biblia de Navarra. Dice la escritura: pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros. Entonces mire, aquí, como yo no estoy hablando de la sobreabundancia, hasta el momento solo le he hablado de la sobreabundancia del gozo. Pero mire, aquí habla de la sobreabundancia del poder. ¿Cuántos quieren sobreabundar en gozo? ¿Cuántos quieren sobreabundar en poder? Pero mire, aquí hay algo interesante. Vuelvo al principio que yo le dije del rema que Dios me dio. Para que venga la sobreabundancia, tiene que venir la abundancia. Entonces mire, asociando este versículo, aunque si usted lee el siguiente versículo, que no sé si alguien tiene 2 Corintios 4:7, que me lea el siguiente versículo. ¿Quién me hace favor de los hermanos que están aquí cerca? Hermano, el siguiente. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se da cuenta? Es decir, el apóstol Pablo en ese momento se mete dentro de ese grupo, y él está diciendo que la sobreabundancia del poder de Dios fue puesta sobre nosotros, que somos vasos de barro. Pero entonces explica cuál es nuestra fragilidad, y él empieza a decir que estamos atribulados. Nosotros que estamos perseguidos, nosotros que estamos derribados, dice. Es que mire, la doctrina o la teoría de la superfe diría de que un cristiano no puede estar derribado, de que un cristiano no puede estar atribulado, que un cristiano no puede estar en apuros. Déjeme que use la vulgata chapina. Que un cristiano no puede estar a 3 menos cuartillo. Que un creyente no puede estar tronándose los dedos porque ya se acerca fin de mes. Perdone si se lo voy a recordar a alguien y tal vez no ha juntado para el pago del alquiler. Pero el apóstol Pablo dice que la sobreabundancia del poder de Dios se ha manifestado en aquellos
que están en esa situación, que tal vez están atribulados, que tal vez están en apuros, que tal vez están siendo perseguidos, pero no están desamparados, están derribados, pero no están derrotados, no están destruidos. Saben que están pasando un momento leve de tribulación, pero que la Escritura dice que no para siempre se trilla el trigo. Ellos saben que ese momento va a pasar, pero que es un momento oportuno para que la sobreabundancia del poder de Dios se manifieste. Entonces, mire, lo que yo quiero asociar con esto es de que el apóstol Pablo, cuando habla del poder de Dios, precisamente lo habla en el momento cuando él está pasando por una debilidad, por una flaqueza, por aquel aguijón que le fue puesto en su carne y que le ha pedido al Señor que se lo quite, y 3 veces el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, mire, ¿qué fue lo que yo entendí acá? Que cuando abunda la flaqueza, cuando abunda la debilidad, cuando abunda el cansancio, cuando abunda la enfermedad, cuando abunda el agotamiento, entonces es cuando sobreabunda el poder de Dios. Y entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso dice la Escritura que el débil por la fe tiene que decir: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Porque en esta debilidad, en esta flaqueza, se va a manifestar la sobreabundancia del poder de Dios. Mire, hay un montón de cosas que sobreabundan, hermano. Llevo 29 minutos hablando, pero todavía le puedo decir un par. Biblia Latinoamericana 1995, 2 Corintios capítulo 1 versículo 5, dice la Escritura: pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Dale un aplauso al Señor, hermano amado. Abundancia da lugar a sobreabundancia. Lo que abunda acá es el sufrimiento, si usted se da cuenta. Dice que en la medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente. Entonces puede ser que alguien tenga abundancia de sufrimiento. Pero aquí la Escritura dice que entonces, en donde, perdone que se lo parafrasee de esta manera, en donde sobreabunda el sufrimiento. Mejor, perdón, estoy diciéndolo mal. En donde abunda el sufrimiento, va a sobreabundar el consuelo. En donde abunda, hermano amado, los sufrimientos, ahí va a sobreabundar la consolación del Señor. ¿Cuántos anhelan la consolación del Señor? El consuelo que viene a través del Espíritu Santo. Pues si has tenido abundancia de sufrimiento y ya los dedos de la mano no te alcanzan para contar cuántos problemas tienes. Te va a sobreabundar el consuelo de Dios. Yo quité algunas otras versiones para no detenerme mucho en cada porción, pero había un versículo, este mismo versículo en otra versión que había puesto, que decía: mientras más sufrimos, más consuelo tenemos. Así que el que más consolación va a recibir es el que más está sufriendo, hermano. Así que si alguien ha estado sufriendo, yo le puedo decir, en base a la palabra del Señor, te viene la sobreabundancia del consuelo de Dios. Superabundante. Acuérdate que periseía es superabundancia, provisión excesiva,
medida sobreabundante, desbordante, más allá de lo ordinario. Ay, ahorita voy a llegar a una escritura preciosa, hermano, que tal vez va a ser la última de plano, hermano, porque el tiempo no sobreabunda, no sé por qué. Romanos 5:17, Biblia de las Américas. Dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, que está hablando del primer Adán, mucho más reinarán en vida. Fíjese, interesante, está hablando de muerte y luego habla de vida. Yo le dije que primero se manifestaba lo negativo y luego venía lo positivo, ¿verdad? Ok, entonces voy a leer otra vez, perdón porque me acaban de interrumpir. Dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más, acuérdese, sobreabundancia es más allá, mucho más reinarán en vida por medio de uno, es decir, Jesucristo, los que reciben, aquí dice la periseía, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces mira, aquí habla de dos cosas. Está hablando de la sobreabundancia de la gracia, pero también está hablando de la sobreabundancia del don de la justicia. Mire, cuando usted se va un poquito más abajo al versículo 20 de este mismo capítulo, es donde aparece ese versículo tan precioso que dice que cuando abundó el pecado, primero abunda lo malo, abundó el pecado y entonces sobreabundó la gracia. Por eso le puse este texto que habla de la sobreabundancia de la gracia de Dios. Entonces mire, la sobreabundancia que también se quiere manifestar hoy sobre nosotros es la sobreabundancia de la gracia de Dios. Pero mire, dice también del don de la justicia. Mire, yo puse una Biblia que es la Biblia Kadosh acá, que me llamó la atención cómo lo describe, porque tal vez se nos es más sencillo entenderlo así. Mire pues, dice: porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, cuánto más, mucho más reinará la vida por medio de un hombre, Yeshua HaMashiach, para aquellos que reciben la desbordante misericordia, esto es, el don de ser considerados justificados. Entonces mire, ¿en qué? Lo que significa es regalo. El regalo de la justicia significa, mire, ¿cuánto le cuesta a usted si le regalan algo? Y usted viene y póngale que le regalaron un su reloj, un su Rolex, aunque sea. Cuando estamos hablando de eso. Y entonces llama la atención a los curiosos y a los que tienen la confianza como para poder decirle: pues, ¿y cuánto te costó ese tu relojazo que cargas? ¿Usted qué le contestaría? Usted dice: fíjate que realmente no sé cuánto cuesta. Eso es más o menos como aquel coro que cantamos: no sé cuánto costó ver mi pecado clavado en esa cruz. Realmente nosotros no sabemos cuánto costó. Sí sabemos que costó la sangre, pero ¿cuánto valor le vamos a dar a la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio que usted le pondría? ¿Verdad que no sabemos? Entonces lo que dice aquella persona que carga algo que quizás ni siquiera se imagina cuánto vale es: la verdad, te voy a decir algo, no sé, por dos razones. Número uno, no sé cuánto vale. Pero número dos, yo no lo compré, a mí me lo regalaron. Así que este es un don, es un regalo, es una gracia. Entonces el don de la justicia es un regalo.
que nosotros no sabemos realmente cuánto costó, pero ese don, según esta versión, se traduce en lo siguiente, y es que ahora nosotros, los que éramos considerados pecadores, hermano amado, ahora podemos ser considerados justos, porque hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos justos hay en esta noche, en este lugar? Entonces mire, sobreabundó el don de la gracia, pero también sobreabundó el don de la justicia. Mire, tal vez se lo voy a poner con otro versículo que está de alguna manera muy relacionado, aunque utilizando otra palabra diferente. Salmo 130, versículo 7. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Perdone que vaya a 100 por hora, pero tengo que hacer que el tiempo me sobreabunde hoy con la ayuda del Señor. Oh Israel. ¿Cuántos son Israel espiritual? El Israel espiritual. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Es decir, no dice que su redención abunde, sino que dice que su redención sobreabunda. Es súper abundante. Es una provisión excesiva la que Dios nos dio. Ahora bien, hermano, aquí está bien tremendo esto, porque yo voy a utilizar un ejemplo terrenal para darme a entender con esto. Uno de los significados de la palabra redimir es comprar, pero algunos diccionarios dicen que realmente significa comprar 2 veces. Yo no sé cuántos alguna vez han tenido que comprar algo 2 veces, pero sería extraño hacerlo. Yo en una congregación donde estaba compartiendo esto, yo les ponía el siguiente ejemplo a los hermanos. Supóngase que una persona que trabajando con esfuerzo, dedicación, perseverancia, empezó a ahorrar y a ahorrar. Y al final, después de muchos años de esfuerzo, logró juntar sus centavitos y dice: voy a comprar mi primer carro. Y entonces va, busca, logra encontrar algo que le gusta, que va a llenar sus necesidades, y lo compra. Él ahí no solamente ve su primer automóvil, sino que él ahí ve los ahorros de X cantidad de años. Cada vez que está limpiando, lavando su carrito, se recuerda de las desveladas, de las madrugadas, de los maltratos, de los regaños, de los abusos de su jefe, etcétera, y dice: aquí está lo que junté durante tanto tiempo y esfuerzo. Entonces aprecia mucho aquello que tiene, y tiene un valor muy significativo para él. Pero resulta que esa persona que no viene acá le pasa una tragedia. Y a los 3 meses de tener su carrito tan lindo, él lo mejoró. Tenía sus rayoncitos, se los mandó a quitar, mandó a pintarlo, le cambió las llantas que traía, le puso llantas Michelin, le puso un buen equipo de sonido. Bueno, le hizo las mejoras posibles al carrito. Y cuando estaba en óptimas condiciones, cayeron los amigos de lo ajeno. Gracias a Dios en Guatemala no pasa eso, ¿verdad? Y entonces le quitan su carrito. Y entonces, más o menos como al mes de que pasó eso, alguien le dice: fíjate que apareció tu carro. Él se emociona, dice: qué bueno, ¿en dónde está? Pero fíjate que yo no sé cómo le hizo la persona que lo tiene, pero el vehículo actualmente está registrado en la SAT a nombre de esa persona que lo tiene. Y no son documentos falsificados. Saber cómo le hizo para alterar o para saber si habrá corrupción ahí. Yo, en nombre de Jesús, espero que no, pero lo puso a su nombre. Ya no aparece a tu nombre. En otras palabras, ya no eres el dueño.
Y entonces la única forma que tienes para recuperarlo es que resulta que la persona que lo tiene lo está vendiendo. ¿Usted qué dice? Como estamos hablando de Juan Pueblo, ¿verdad? ¿Qué haría Juan Pueblo? Tal vez lo que haría es decir, perdón por hablar hebreo, puchis, yo ya pagué con esfuerzo. ¿Cómo va a ser que voy a volver a comprar lo que me pertenece? Pues ese ejemplo me sirvió mucho para entender lo siguiente: que nosotros, hermano amado, habíamos sido comprados y éramos pertenencia, propiedad exclusiva de Dios. Pero en algún momento, hermano, nos apartamos del Señor. Apareció el que roba, el que mata, el que destruye, y de alguna manera alteró los documentos, y de repente aparecíamos registrados a nombre de él. Propiedad de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces viene el Señor Jesucristo, como estamos hablando de una redención que sobreabunda, y baja a la tierra a buscar lo que era suyo, pero que se había perdido, lo habían robado, y ahora Él dice, bueno, está a la venta. Y entonces Él pregunta, comprando lo que era de Él, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Y entonces resulta que cada uno de nosotros tenía una cuenta pendiente. Teníamos una deuda impagable de pecados y de delitos. Y entonces cada uno de nosotros, como esclavos del pecado, como esclavos del mundo y esclavos del diablo, de alguna manera el enemigo llevaba una cuenta y él decía, si alguien te quiere llevar, si alguien te quiere comprar, va a tener que pagar todo lo que me debes. Todos los elotes que te comiste los tengo apuntados. Y entonces resulta que somos toda la humanidad que está en deuda y que está vendida al enemigo y que no tiene para pagar. Y entonces viene el Señor Jesucristo y aparece y revisa la cuenta personal de cada uno de nosotros, y cuando hace la suma de todo lo que se debe, Él dice, voy a pagar. Pero diablo, tienes que anotar lo siguiente. Mire, esto es impresionante lo que le voy a decir. Voy a pagar el doble. Porque entonces Isaías capítulo 40 versículo 1 dice, y en adelante dice la escritura, consolad, consolad a mi pueblo, decidle a voces que su lucha ha terminado, decidle, habladle al corazón de Jerusalén y decidle que el Señor, el Padre, ha recibido del Señor, el Hijo, el doble por sus pecados. Es decir, que Él no pagó con una redención abundante, sino que Él pagó con una redención que fue más allá de la deuda. Él pagó el doble de lo que debíamos. Mire, en la Biblia hay un ejemplo de esto, y es el ejemplo de lo que hizo David. Cuando se enamora de la hija del rey. Y entonces, como usted sabe que en la cultura hebrea, así debería de ser ahora, ¿verdad? Cuando alguien quería casarse con una mujer, tenía que pagar una dote al padre de aquella jovencita, aquella doncella. Los padres que tienen hijas han de decir, amén, así debería de ser, ¿verdad? Pero David era pobre. David no tenía como para pagar con una dote. Imagínense, estaba pretendiendo a la hija del rey. ¿Con qué podía llegar delante del rey para poder de alguna manera comprar a aquella mujer? Y entonces oyó que alguien dijo, mira, el rey dijo que si alguien le trae 100 prepucios de los filisteos, le da a su hija. Pero
Eso significa que el que le traiga los 100 prepucios, primero tiene que matar a los filisteos, porque no creo que se pueda estando vivos. Primero tiene que matar a 100 filisteos y luego le tiene que quitar los prepucios y traérselos al rey, y entonces el rey le dará a su hija. Mire David, qué tremendo figura de Cristo, porque él dijo, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? 100. Y se va David, hermano, y llega delante del rey y le trae 200. En otras palabras, tú has pedido 100, pero yo voy a dar una redención sobreabundante, porque voy a pagar el doble. Y aquí es la figura, hermano, de que aquel rey, figura del Padre, está entregando a su hija, al David, nuestro Jesucristo bendito, quien llega delante del Padre y le paga y le dice el doble por sus pecados. Redención sobreabundante. Qué misericordia la de Dios, ¿verdad, hermano? Yo voy a terminar porque de veras, hermano, ya se me está agotando el tiempo. Solo le voy a leer un versículo. ¿Me deja que le lea un versículo más? Vamos a leer este versículo en 25 versiones y nos vamos. Solo es un versículo. No, solamente en 2 versiones se lo voy a leer. Y después de que leamos esto, voy a pedir que los hermanos de alabanza puedan subir. Mire pues cómo dice Efesios capítulo 3 y versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo, mire qué tremendo esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces mire, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Entonces está hablando, si es mucho más abundantemente, está hablando de sobreabundancia, de lo que nosotros pedimos o entendemos. Ahora mire cómo dice, esta creo que es la Biblia Cantera, 4ª edición. Al que es poderoso para hacer sobre toda medida con incomparable exceso, más de lo que pedimos o pensamos, según la potencia que despliega en nosotros su energía. Entonces mire, Dios puede hacer, mire, sobre toda medida, con incomparable exceso. Ay, hermano, Dios hace unas cosas impresionantes. Mire, el Señor a Moisés le dio una lección, porque dice la escritura que se acercó el pueblo de Israel en protesta masiva, hermano. ¿Se imagina usted a 600,000 personas en una huelga así? Gente que está sublevada. A ser terrible, ¿verdad? Y entonces llega esa gente exigiéndole a Moisés que querían comer carne. Y entonces el Señor le dice: les voy a dar carne, Moisés. Pero entonces viene el pensamiento. Por eso me llamó la atención que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos o nosotros pensamos. Porque el pensamiento, el razonamiento de Moisés fue el siguiente. Él empezó a ver a la multitud. Dijo: Señor, son 600,000 de a pie. O sea que eran más de 600,000. Entonces le dice: Señor, yo ya hice cuentas. Yo ya hice un análisis de esto. Y todo el ganado que nosotros traemos no alcanzaría. Es más, si el mar nos diera a todos los peces que habitan en él, tampoco alcanzaría. Entonces viene el Señor y le dice: mira, Moisés, ellos te pidieron carne. Ellos tenían un deseo desordenado, dice el libro de los Salmos. Más o menos ellos tenían un apetito. Ellos tenían, si quiere, perdóneme decírselo de esta manera, ellos tenían un antojo. Querían comer carne.
Más o menos lo que yo entiendo es que ellos querían comer carne una vez, querían quitarse la gana. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés: mira, les voy a dar de comer carne, pero no solo un día, ni 5, ni 10, ni 20, por un mes. ¿Tú piensas que no puedo darles carne por un día a esta gran multitud? Pues te voy a demostrar que yo puedo hacer todo mucho más abundante de lo que tú puedes entender o pensar o pedir. Sí, que 30 veces más de lo que me has pedido te voy a dar. 30 veces más. 30 veces más. Porque Dios así opera en medio de la imposibilidad. Cuando nuestro razonamiento dice no se puede, Dios dice yo sí puedo. Y viene la sobreabundancia de parte de Dios. Mis hermanos de alabanza, por favor, si pueden acercarse. Yo voy a ir concluyendo. Mejor voy a terminar acá para quitarme la armonía. Voy a cerrar mi Biblia. Una de las cosas que impactaron mi corazón dentro de esto que estuve estudiando, más cuando estaba viendo y considerando aquel versículo donde habla de que la gracia de Dios sobreabunda, pero yo le leí una versión en donde habla de la desbordante misericordia de Dios. Me vino a la mente un versículo, ahí cerré mi Biblia, pero ahí tenía el texto. Se encuentra en la carta del apóstol Santiago, creo que es capítulo 2, en donde habla de la misericordia y del juicio. Y entonces es aquel verso tan lindo que dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Y entonces, de alguna manera, la relación que yo veo acá es que si dice que la misericordia triunfa, prevalece, dicen algunas versiones, sobre el juicio, quiere decir que en algún momento el juicio llegó a ser abundante. En el idioma griego, cuando se habla de esa palabra juicio, esa palabra es la palabra crisis, pero es crisis con K. Y esa palabra crisis se puede traducir condenación. Dice, qué interesante. Entonces está hablando de que la misericordia de Dios triunfa sobre la condenación. Es decir, que en algún momento pudo haber abundado la condenación. En algún momento el juicio que está basado en decretos, el juicio que está basado en argumentos que nos pueden culpar de un delito que quizás sí cometimos, de un pecado. Puede venir la acumulación de deuda en cuanto a lo que hemos pecado y de cuánto hemos pecado, y que al final se emita un juicio. Pero entonces viene Dios y dice: está abundando el juicio en tu contra, está abundando la condenación en tu contra. La acusación, la culpa. Y entonces Dios viene y dice: yo voy a hacer que la misericordia sobreabunde, porque ha abundado el juicio en tu contra. Entonces, mire, yo voy a ministrar en esta oportunidad. Sí quiero ministrar al pueblo del Señor, pero antes de eso quisiera tomarme un minuto para darnos la oportunidad, o darle la oportunidad a aquellos en quienes ha abundado el juicio, aquellos en quienes ha abundado la culpa, la acusación, el juicio, la condenación. Aquellos que saben que han pecado contra el Señor y que saben que son culpables ante Él, y que no tienen argumentos para justificar su pecado, considerando que la Biblia dice que nuestra justicia delante del Señor son como trapos de inmundicia, y que lo que necesitas realmente
más que justificar tus actos, es reconocer a aquel que pagó el precio para tu justificación y para quitar esa culpa que pesa sobre ti. En este momento me refiero a aquellos que no han recibido al que justifica, aquellos que no han recibido al que salva, al que perdona, al que redime, al que rescata. Y que quizás estás en este lugar hoy porque Dios abrió una puerta de oportunidad de salvación para ti. Entonces, si tú estás en esa condición, yo te voy a invitar que vengas acá adelante para que podamos orar por ti, para que el Señor hoy te justifique, hoy te perdone, hoy te salve, y que venga a sobreabundar su misericordia sobre todo juicio. Si hay alguien que no ha conocido al Señor como Salvador, que no le ha abierto su corazón, que no lo ha confesado, yo le voy a invitar que se acerque a este lugar para poder orar por salvación para su vida. Si hubiera alguien, yo voy a dejar la invitación abierta. Quisiera considerar que probablemente también puede haber alguien que ya conoce al Señor Jesucristo y que ha pecado, apartándose del Señor, y que ha estado separado de Dios, alejado de Dios, y que por ende se siente culpable, se siente acusado, se siente condenado. Hoy le quiero decir que la misericordia de Dios está en este lugar y quiere ser sobreabundante para usted. Si hubiera alguien en esa condición, también le voy a invitar que lo manifieste viniendo a este lugar para que podamos orar por usted. Yo dejo estas dos invitaciones abiertas porque yo quiero ministrarle a usted, pueblo del Señor, y le voy a pedir que se ponga de pie, por la razón de que el tiempo se me terminó. Yo no voy a ser llamado a que venga aquí adelante en este momento, pero sí entiendo que hay gente en medio de nosotros en quienes en quienes ha abundado el sufrimiento, sobre quienes se ha multiplicado el padecimiento. ¿Tú vienes a reconciliar con el Señor o a aceptar al Señor? Acércate, mis hermanas de evangelismo, si por favor, o quien esté más cerca y me pueda auxiliar a la hermana, por favor. Si alguien más va a pasar a reconciliarse o a recibir al Señor, lo puede hacer. Yo en este momento quisiera ministrar a la iglesia, y mis hermanos de evangelismo están atentos por si pasa alguien para atenderle, por favor. Aquí hay otro joven. Si mis hermanos por favor se movilizan, se los agradezco. Dios es bueno y quiere manifestar la sobreabundancia de su amor, que es inagotable. Si tú tienes en tu corazón pasar, pasa, no tengas pena. Aquí hay lugar para ti, hay oportunidad para ti. Ese llamado el Señor lo ha permitido para que tú pases y hoy te reconcilies con Cristo. Si me atienden, por favor, aquí hay otra hermana. Aquí creo que viene otro joven. Por favor, hermanos amados, démosle un aplauso al Señor por las personas que han venido a conocer la sobreabundancia del amor de Dios y del perdón de Dios. Pero tú, amado pueblo de Dios, que te han abundado los problemas, que te han abundado las dificultades, los tropiezos, las aflicciones, el Señor me envió hoy a decirte que hay sobreabundancia. A mí no me dio tiempo llegar a hablarte de la sobreabundancia de la paz, pero hay sobreabundancia de paz, hay sobreabundancia de bendición, hay sobreabundancia de seguridad de parte de Dios para tu vida. Entonces yo te pido ahí en tu lugar, si tú tienes abundancia de problemas, abundancia de opresión, abundancia de aflicción, abundancia de lucha, manifiéstalo alzando tu mano al cielo. Y yo voy a orar para que la sobreabundancia del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios, de la bendición de Dios, del consuelo de Dios, de la gracia de Dios, del gozo del Señor pueda venir sobre ti. Y va a ser mayor,
la bendición que la maldición va a ser superior. Cuando se multiplican los adversarios, la Escritura nos enseña que cuando abundan los adversarios, sobreabundan los aliados que Dios envía en tu apoyo. Cuando Eliseo se vio rodeado de una multitud, de un ejército que lo oprimía, el Señor le permitió ver que eran más los que estaban con él que los que estaban en su contra. Habían abundado los adversarios, como dijo el salmista David: Señor, muchos son los adversarios, se han multiplicado los que dicen contra mí, no hay para él salvación en Dios. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En otras palabras, sobreabundancia de la fuerza de Dios. Llénate de la sobreabundancia de la gracia del Señor, de la paz del Señor, del consuelo de Dios, para que en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación, en medio de esa escasez, en medio de esa enfermedad, te suceda lo que le sucedió a José, que en la tierra de la aflicción fue fructífero, fue prosperado ahí. Igual que el pueblo de Israel, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Tú te vas a multiplicar, tú te vas a expandir, tú vas a desarrollarte en el Señor en medio de un ambiente hostil, en medio de una adversidad. Oh, sí, Señor. Pídele al Señor sobreabundancia. No le pidas solamente abundancia. Él ha venido para darnos vida y para darnos sobreabundancia, para darnos superabundantemente, para darnos una provisión excesiva, desbordante, una medida que va más allá de lo que tú puedas imaginar, pensar o creer incluso. Dile: Señor, sobreabunda mis fuerzas, porque tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú habías menguado, estabas desfalleciendo, se te acabó la fuerza, hoy es la oportunidad para que esa fuerza se multiplique y vayas de este lugar valientemente, con determinación, a tu casa, caminando ya no en tu propia fuerza, caminando en la fuerza que provee Dios. Una fuerza que no es limitada. Una fuerza como la fuerza que le dieron a Elías después de haber comido aquella comida, después de haber bebido aquella bebida. Pudo correr 40 días, 40 noches sin probar alimento, porque le había sobreabundado la fuerza. Tú eres un hijo de bendición, un pueblo que tiene pacto de bendición. Y dice la Escritura: probadme en esto, dice el Señor, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere sobreabundar a su pueblo con bendiciones, bendiciones de arriba, bendiciones de abajo, fuentes de arriba, fuentes de abajo. La bendición de los cielos, la grosura de la tierra. Sobreabundancia, sobreabundancia. Dile: dame sobreabundancia, por favor. Abre tu boca, por favor. Dile: Señor, yo quiero la sobreabundancia. En este tiempo difícil quiero sobreabundar en gozo. Aunque me llamen loco, aunque no me entiendan por qué, en medio de la calamidad que estoy atravesando, puedo tener una sonrisa en mi boca. Aunque no entiendan por qué puedo cantar, por qué puedo sonreír, por qué puedo gritar de alegría, por qué puedo saltar de felicidad. Porque llegó la sobreabundancia del gozo, de la alegría que proviene de parte del Señor. Esa paz que sobrepasa, esa paz que va por encima del entendimiento, esa paz que sobreabunda. Llene tu corazón, llene tu corazón. Llénate de esa presencia del Señor, llénate de esa fuerza de Dios, llénate de esa gracia de Dios.
Llénate, esta es la oportunidad para que te vayas sobreabundado, porque tú has sido participante en el progreso del evangelio y tú has dado, has contribuido con tus ofrendas y con tus diezmos. Y la escritura dice que aquel que le ha dado al Señor, el Señor le va a dar una medida remecida, una medida apretada, pero también le dará una medida abundante y sobreabundante, una medida rebosante. Y hoy el Señor hablaba en las profecías diciendo que el Señor estaba cambiando tu tiempo, los ciclos del pueblo de Dios, y que el tiempo de vacas flacas había terminado. Por lo tanto, podemos declarar que viene tiempo de abundancia, tiempo de sobreabundancia, tiempo de bendición para el pueblo de Dios. Créelo y recíbelo en el nombre de Jesús. Porque esa sobreabundancia que primeramente es espiritual, que también prospera el alma, al final va a terminar afectando lo físico también, lo terrenal, lo material. Si has estado pasando necesidades terrenales, materiales, levanta tus manos. Yo quiero bendecir tus manos con bendición de parte de Dios y declarar que la sobreabundancia de Dios viene sobre ti. Y que así como José prosperó en la tierra de la angustia, en la tierra de la opresión, y la escritura dice que todo lo que tocaban las manos de José, el Señor lo hacía prosperar. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquello que toque en tus manos, el Señor lo hará prosperar. Llévate la sobreabundancia en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, todavía no ha terminado el culto. Vamos a llamar aquí a dos cumpleañeros: Marisol Donado de Estrada y Virnia Cliticia Elías, para bendecirlos. También queremos enviar un cordial saludo y bendecir al pastor de Atlanta, Lico Villanueva, y su esposa Nuri. Así que los bendecimos hasta allá donde están en Atlanta. Hermanos, tenemos varias peticiones de oración y me gustaría que nos acompañaran a bendecir y que demos de gracia lo que gracia hemos recibido. Así damos por terminado el culto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te venimos poniendo, Señor, estas peticiones, papito lindo, de sanidad, de trabajo, todas las peticiones que tenemos aquí. Te pedimos, Señor, que tú envíes, Señor, ángeles, Señor, que tú envíes sanidad, que tú envíes trabajo sobre cada una de estas peticiones, Señor, que tu gracia y tu misericordia sobreabunde, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre cada una de estas peticiones, Señor, envía gozo, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, papito lindo, que tú envíes, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Te pido que tú envíes a mis hermanos con bendición y los lleves con bendición a su casa, Señor, para que ellos puedan bendecir a los suyos que no han podido venir. Papito lindo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a dar unos anuncios, por favor, hermanos. El departamento de servidores invita para poder servir al Señor, y puedes anotarte al final del servicio. También el departamento de ayuno y oración los invita al ayuno de mañana de 9 a 12:30, intercesión de 18 a 19 horas. Por favor, también la obra misionera El Buen Samaritano hace la invitación a que todos los que quieran colaborar con suéteres, con comida, por favor, enfrente de la iglesia, ahí van a estar los hermanos. Por favor, no se les pase. Por favor, les suplicamos a los hermanos que tienen sus vehículos en las bodegas retiradas